Un Boeing 707 comercial se desvía hacia el corazón de la defensa soviética. Un misil destroza el ala y el avión se esfuma en el Ártico. El vuelo 902 de Korean Air comenzó como un trayecto rutinario desde París hacia Seúl, con una escala técnica prevista en Anchorage, Alaska. Sin embargo, lo que parecía un viaje tranquilo sobre el Ártico se transformó en una trampa mortal debido a un fallo técnico y humano casi increíble. En 1978, la navegación aérea dependía de cálculos manuales y brújulas magnéticas que, cerca del Polo Norte, se vuelven erráticas y traicioneras. El capitán Kim Chang-kyu y su navegante cometieron un error de cálculo crítico con la declinación magnética. En lugar de seguir la ruta trazada hacia el oeste sobre Groenlandia, el Boeing 707 comenzó a describir una curva suave, casi imperceptible para los instrumentos de la época. Lo que la tripulación no sabía era que su brújula los estaba guiando directamente hacia el territorio más vigilado del planeta. Poco después de sobrepasar el archipiélago de Svalbard, el avión realizó un giro masivo de 180 grados. Es comparable a una persona que camina por un bosque denso y cree que avanza en línea recta, pero sus propios pasos lo traicionan obligándolo a caminar en círculos sin darse cuenta. Para los pilotos, el cielo estaba despejado y todo parecía normal, pero en realidad estaban volando en sentido contrario, directos hacia la península de Kola. Esta zona albergaba las bases navales más estratégicas de la Unión Soviética, donde se escondían los submarinos nucleares de la Flota del Norte. Mientras los pasajeros dormían, los radares de la defensa aérea soviética en Murmansk detectaron un rastro gigante que se aproximaba desde el océano a gran velocidad. A 400 kilómetros de la frontera, el mando militar soviético entró en estado de alerta máxima. En ese contexto histórico, un objeto no identificado que ignora las rutas comerciales es motivo suficiente para activar los protocolos de combate. Los controladores soviéticos intentaron establecer contacto por radio en múltiples frecuencias internacionales, pero no obtuvieron respuesta alguna. El Boeing 707 seguía avanzando en silencio absoluto, penetrando en el espacio aéreo restringido. Los oficiales en tierra se enfrentaban a una duda angustiante. ¿Era un avión civil perdido o un avión de reconocimiento camuflado para espiar sus secretos militares? La falta de comunicación en esos minutos críticos estaba a punto de desencadenar una tragedia. La tecnología de finales de los 70 no permitía la precisión satelital actual. Los pilotos coreanos confiaban en un sistema de navegación que, al fallar, los dejó vulnerables en medio de la inmensidad helada. Mientras ellos buscaban señales de la costa de Alaska en sus radares, lo que veían en pantalla eran en realidad las costas de la Unión Soviética. La situación alcanzó el punto de no retorno cuando el avión cruzó la línea fronteriza oficial. En ese instante, dos cazas interceptores Sukhoi Su-15 despegaron con motores rugientes y una misión clara: identificar y, si era necesario, eliminar la amenaza que avanzaba hacia el corazón de la defensa roja. El cielo nocturno estaba a punto de iluminarse con el estallido de un ataque real contra un objetivo civil desprevenido. El capitán Alexander Bosov forzó sus turbinas hasta alcanzar al gigante de metal que avanzaba sobre las nubes. A solo unos metros de distancia, el piloto soviético pudo observar algo que lo dejó helado: el logotipo de Korean Airlines y las ventanas iluminadas con siluetas de pasajeros. Informó de inmediato a su base que no se trataba de un avión espía, sino de un transporte civil. Sin embargo, la paranoia de la época pesaba más que la evidencia visual. En el centro de mando, los generales sospechaban de un caballo de Troya tecnológico diseñado para engañar sus defensas. La tensión en la cabina del caza era insoportable, mientras el Boeing seguía su curso errático, sin responder a las señales de advertencia. La situación era un callejón sin salida absoluto. Bosov movió las alas de su Su-15, la señal internacional para exigir el aterrizaje inmediato, pero los coreanos no reaccionaron en absoluto. Para los soviéticos, este silencio era la prueba definitiva de una misión hostil encubierta. El tiempo se agotaba mientras el avión se internaba más en territorio restringido sobre bases navales sensibles. Fue entonces cuando llegó la orden seca y definitiva desde el mando de tierra: eliminar al intruso. A pesar de sus dudas personales, el piloto no tenía opción ante la jerarquía militar.
Pulsó el botón y un misil térmico R-60 salió disparado buscando el calor de los motores del ala izquierda. El destino de 100 personas quedó sellado en una fracción de segundo. El impacto fue brutal y preciso. El misil no destruyó el fuselaje por completo, pero arrancó de cuajo 4 metros de la punta del ala izquierda. Los fragmentos de metralla perforaron el casco del avión como si fueran balas incandescentes, causando la muerte instantánea de un pasajero y dejando heridos graves a otros. En ese momento, la presión interna del aparato estalló hacia el exterior con una violencia inaudita. Es comparable al efecto de un globo que se pincha a gran altitud. El aire caliente desaparece en un pestañeo, siendo reemplazado por un viento gélido de 50 grados bajo cero y una falta de oxígeno absoluta. Las máscaras cayeron mientras el caos y el terror se apoderaban del interior de la cabina. Mientras el Boeing comenzaba a caer en una espiral aterradora, el piloto del caza soviético informó que el objetivo había sido alcanzado con éxito. Pero ocurrió algo que nadie en el centro de control esperaba. El avión no se desintegró en el aire. La robustez del diseño del Boeing 707 permitió que la estructura resistiera el castigo físico de la explosión. El capitán Kim Chang-kyu sintió cómo el control del avión se desvanecía, mientras la nave se inclinaba peligrosamente hacia el lado herido. Tenía que tomar una decisión de vida o muerte en menos de 30 segundos, o el aparato entraría en una caída terminal de la que nadie saldría vivo. La escena era una pesadilla técnica sin precedentes. Con un ala recortada y el fuselaje agujereado, el avión perdió altura de forma alarmante, cayendo casi 5 kilómetros en pocos minutos para encontrar aire respirable. El ruido del viento entrando por los rotos del casco era ensordecedor, impidiendo que la tripulación pudiera comunicarse con claridad entre los gritos de los pasajeros. La única esperanza era nivelar la nave, pero debajo solo había oscuridad total y los picos nevados de las montañas de Karelia. Bosov, desde su casa, observaba con asombro cómo aquel gigante herido luchaba por mantenerse con vida en medio de las nubes, como un boxeador que se niega a caer después de recibir un golpe mortal en la mandíbula. La pericia del capitán Kim estaba a punto de ser puesta a prueba más allá de cualquier límite humano conocido. Sin motores en un lado y con la aerodinámica destrozada, cada movimiento de los controles era una apuesta desesperada contra la gravedad. El avión desapareció de los radares soviéticos al bajar de cierta altitud, lo que hizo pensar a los mandos militares que el problema se había resuelto con el choque definitivo contra el suelo. Sin embargo, en el interior de esa cabina destrozada, se estaba gestando uno de los aterrizajes más heroicos de la aviación moderna. El Boeing 707 se convirtió en un planeador de 70 toneladas buscando un lugar donde morir sin matar a todos sus ocupantes. El Boeing 707 se transformó en un proyectil de metal herido que caía desde los 10.000 metros de altura a una velocidad vertiginosa. La descompresión explosiva no solo succionó el aire, sino que convirtió instantáneamente el ambiente cálido de la cabina en una niebla espesa y congelada debido al cambio brusco de presión. Los pasajeros, aturdidos por el estallido, luchaban por alcanzar las máscaras de oxígeno mientras el viento polar entraba por los agujeros del fuselaje a cientos de kilómetros por hora. En la cabina de mando, el capitán Kim Chang-kyu sentía cómo el avión se resistía a obedecer. Con una parte del ala izquierda arrancada y un motor menos, el aparato tendía a volcarse violentamente. Era una lucha física contra las leyes de la física, manteniendo el volante de control girado al máximo hacia el lado opuesto para evitar que la nave entrara en una barrena mortal de la que nadie podría escapar. La altitud descendía a un ritmo de 1000 metros por minuto. El capitán sabía que, si no bajaba rápido, todos morirían por hipoxia o congelación, pero si bajaba demasiado, se estrellarían contra las cimas invisibles de las montañas de Karelia. Es comparable a intentar equilibrar un plato de porcelana sobre la punta de un dedo mientras alguien te empuja con fuerza en medio de una habitación a oscuras. La visibilidad exterior era nula y los instrumentos de navegación, ya dañados por el error previo, apenas daban información fiable.
El sudor de los pilotos se congelaba en sus rostros mientras intentaban nivelar el avión a unos 1500 metros de altura, buscando desesperadamente un claro entre las nubes y los densos bosques de coníferas que cubren el norte de la Unión Soviética. Cada segundo que el avión permanecía en el aire era un desafío a las probabilidades estadísticas de supervivencia. El ruido dentro del avión era una mezcla ensordecedora de alarmas, el rugido del viento y los gritos de pánico que se apagaban por el agotamiento. Muchos pasajeros daban por hecho que sus vidas terminarían en ese desierto de hielo. Sin embargo, el capitán Kim Chang-kyu tomó una decisión audaz. Bajó el tren de aterrizaje para aumentar la resistencia al aire y ganar algo de estabilidad, a pesar del riesgo de que la estructura se despedazara por el esfuerzo. En ese momento, las nubes se abrieron ligeramente y dejaron ver una superficie blanca y plana que se extendía en la penumbra. No era una pista de aterrizaje, era el lago helado de Korpijärvi. En una situación normal, aterrizar un avión de 70 toneladas sobre una capa de hielo es una sentencia de muerte, ya que el peso podría romper la superficie y hundir a todos en aguas gélidas en cuestión de segundos. Pero no había otra opción. El avión estaba al límite de sus estructuras físicas y el combustible se agotaba. Kim Chang-kyu tuvo que calcular el ángulo de aproximación a ciegas, confiando únicamente en su instinto y en los faros del avión que cortaban la oscuridad. La superficie del lago congelado se acercaba a toda velocidad, brillando como un espejo mortal bajo la luz de la luna. Los pilotos sabían que un solo error en el ángulo de contacto haría que el ala rota se clavara en el hielo, provocando que el avión diera vueltas de campana hasta desintegrarse. El destino de casi 100 personas dependía de una maniobra de precisión quirúrgica realizada por un hombre que apenas podía ver lo que tenía delante. El Boeing 707 rozó la nieve que cubría el hielo y el estruendo del metal chirriando contra la superficie congelada marcó el inicio de la fase final de este milagro aéreo. El Boeing 707 golpeó la superficie del lago Korpijärvi con un estruendo metálico que resonó en kilómetros a la redonda. El hielo, de casi 1 metro de espesor, soportó las 70 toneladas de peso en una demostración de resistencia física casi milagrosa. El avión se deslizó como un patinador gigante sin control, levantando nubes de nieve pulverizada hasta que finalmente se detuvo a pocos metros de la orilla boscosa. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crujido del metal enfriándose y los sollozos de los pasajeros que no podían creer que seguían vivos. Al abrir las puertas, el aire de Karelia, a 20 grados bajo cero, entró en la cabina, recordándoles que el peligro no había terminado. Estaban atrapados en el corazón del territorio soviético en plena Guerra Fría. A los pocos minutos, unas luces tenues aparecieron entre los árboles. No eran equipos de rescate convencionales, sino patrullas de guardia fronterizos que avanzaban sobre esquís, con sus fusiles al hombro. La escena era surrealista, militares rodeando un avión surcoreano en una región donde la presencia de extranjeros estaba prohibida. Los pasajeros observaban con pánico cómo los soldados establecían un perímetro de seguridad. Sin embargo, en lugar de hostilidad, los oficiales rusos se enfrentaban a un dilema logístico masivo: cómo sacar a más de 100 civiles de una zona pantanosa y aislada sin carreteras accesibles. El tiempo corría en contra, ya que la hipotermia amenazaba a los sobrevivientes que apenas tenían ropa adecuada para el Ártico. El rescate fue una operación de precisión. La Unión Soviética desplegó helicópteros de transporte para evacuar a los sobrevivientes hacia la pequeña ciudad de Lauki. Allí, los pasajeros fueron alojados en una escuela local, donde los ciudadanos rusos compartieron con ellos té caliente, comida y mantas. Mientras tanto, en los despachos de Moscú y Washington se libraba una batalla diplomática a contrarreloj. Los soviéticos acusaron formalmente a la tripulación de violar su soberanía, pero el mundo entero observaba con lupa cada movimiento del Kremlin. La situación era tan delicada que cualquier paso en falso podía escalar el conflicto. Tras 2 días de negociaciones, los pasajeros fueron trasladados en un tren especial hacia la frontera con Finlandia. El destino de los pilotos fue más incierto.
El capitán Kim y su navegante fueron detenidos para ser interrogados por las autoridades. Se les acusó de espionaje, pero tras firmar una confesión admitiendo su error de navegación, fueron indultados por razones humanitarias. Fue un gesto calculado para cerrar el incidente rápidamente, sin generar más fricciones internacionales. En cuanto al Boeing 707, el costo de sacarlo del lago helado era astronómico. La Unión Soviética se negó a devolverlo, por lo que ingenieros militares desmantelaron el aparato para estudiar su tecnología, dejando los restos olvidados en la espesura de la taiga. Si disfrutan analizando estos momentos críticos donde la historia cambió por un solo error, pulsen el botón de suscripción para unirse a nuestra comunidad y no perderse las próximas investigaciones. Este aterrizaje forzoso no fue solo un milagro de supervivencia, sino una advertencia geopolítica que el mundo decidió ignorar. El vuelo 902 fue un milagro de supervivencia donde el talento de un piloto venció a un misil en el Ártico. Fue una lección escrita con sangre que el mundo, lamentablemente, no quiso aprender. 5 años después, la tragedia se repetiría con el vuelo 007, pero esa vez el final no sería un aterrizaje, sino un abismo. Una historia que nos recuerda que en el cielo, un solo grado de error puede ser la diferencia entre la vida y el olvido.